Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Daniela Montañez y les doy la bienvenida a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Hoy les traigo una historia que ocurrió en México. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. En el año 2022, en México, resalta la necesidad de una mejor atención a las denuncias de violencia contra las mujeres y la falta de justicia en muchos de estos casos. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Devani Escobar, una joven que desapareció el 9 de abril del 2022 en la colonia Nueva Castilla, General Escobedo, Nuevo León, México, cuando se dirigía a su casa después de salir de una fiesta, y posteriormente encontrada el 21 de abril dentro de una cisterna de 4 metros de profundidad ubicada en el motel Nueva Castilla. Devani Susana Escobar Basaldúa nació el 4 de septiembre del 2003 en Monterrey. Tenía 18 años de edad. De su vida solo se sabe que cuando tenía 1 año y 4 meses de edad fue adoptada por sus tíos, Mario Escobar y Dolores Basaldúa, de profesión docente, y quien era su única hija. Los tres vivían en la colonia La Enramada, y Devani estaba estudiando Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Según las investigaciones, el 8 de abril transcurrió un día normal en la vida de Devani. Pero alrededor de las 11 de la noche, ella salió de su casa para ir a una fiesta a la que fue acompañada por dos amigas que tenía poco tiempo de haber conocido: Saraí, a quien conocía 3 meses atrás, e Ivonne, a quien conoció esa noche. Cerca de las 11:30 de la noche, las tres llegaron en un taxi a una reunión en la calle Simón Bolívar, en el centro de San Nicolás. Compraron algunas bebidas y algo para comer para acompañar la bebida. Estuvieron un rato y luego se trasladaron a otra fiesta, pero nadie les abrió. Ante esto, decidieron irse a otra reunión solicitando un taxi en una plataforma digital y lo abordaron a la 1 de la madrugada del 9 de abril. Las llevó a una quinta ubicada en Vía Numancia, colonia Nueva Castilla del municipio de Escobedo, pero las fiestas ya habían terminado, por lo que decidieron ir en búsqueda de otra fiesta a la 1:20 de la mañana, encontrando una en la quinta El Diamante, ubicada en la calle Numancia, cerca del lugar donde habían llegado. Allí permanecieron, pero en algún momento Devani salió porque tuvo una confrontación con algunos invitados del lugar, quienes comentaron que se encontraba en estado de ebriedad. Devani y sus amigas le tomaron el número de teléfono del taxista, que quien lo manejaba era Juan David Cuellar, para que cuando salieran de la fiesta las llevara a sus casas. Alrededor de las 3:30 de la mañana, Ivonne le envía un mensaje pidiéndole que se llevara a Devani desde el sitio donde las dejó hasta su casa. David recogió a Devani alrededor de las 3:50 de la mañana y dijo que se había comportado de forma agresiva y quería regresar a la fiesta. David le envía mensajes a las amigas al percatarse que la dirección de la casa de Devani era equivocada. Y según a las 4:25 de la mañana, Devani decidió bajarse del carro en el kilómetro 15.5 de la carretera vía Numancia y vía a Nuevo Laredo, en la colonia Nueva Castilla, quedándose de pie a un lado de la acera. Según David, él le tomó una foto y se la envió a las amigas de Devani para tener una prueba de que Devani se había bajado de su carro. Las cámaras de seguridad captaron a Devani caminando y llegó a una empresa de transporte llamada Alcosa, donde posiblemente tenía pensado pedir ayuda, pero no lo hizo. Siguió caminando hasta llegar a un motel llamado Nueva Castilla, donde fue captada por dos cámaras, una dentro de un restaurante fuera de servicio, mismo en el que se le vio correr en los alrededores, y otra que se encontraba en la caseta de cobro del motel, por donde entró corriendo. En ninguna de las dos cámaras se apreció que alguien la estuviera persiguiendo. Luego es grabada caminando hacia la zona de cisternas, cercanas al restaurante sin servicio, y después de esto no se volvió a saber de ella. Los padres, preocupados porque Devani no llegó a dormir y no tenían noticias sobre ella, el señor Mario, padre de Devani, la reportó como desaparecida ante las autoridades. También en redes sociales y medios de comunicación comenzó a circular la ficha de búsqueda junto con la foto que había tomado David. La investigación se inició de inmediato.
Las amigas de Devani fueron interrogadas al igual que David, quien fue detenido el 12 de abril, pero fue liberado al no encontrarle elementos de culpabilidad. Aunque de acuerdo con algunos videos, David la habría acosado al intentar tocarle un pecho adentro del carro. Ese día la familia de Devani convocó a sus familiares y amigos a realizar una búsqueda masiva en los alrededores de donde había desaparecido. También las autoridades recolectaron y analizaron algunos videos procedentes de los negocios y sitios circundantes. Fueron allanados negocios cercanos al lugar de su desaparición, entre ellos la empresa Alcosa, el motel Nueva Castilla y un apartamento en el centro de Monterrey. Gracias a estas búsquedas se reportaron el hallazgo de otros cuerpos de jóvenes desaparecidas. Además, de forma particular, el padre de Devani junto a un grupo de personas comenzaron a rebuscar en pozos y cisternas kilómetros a la redonda. Finalmente, la noche del 21 de abril fue encontrado dentro de una cisterna de 4 metros de profundidad, ubicada en el motel Nueva Castilla, el cuerpo de Devani en estado de descomposición avanzada, lo que indicaba que su deceso había sido entre 5 días y 2 semanas atrás. En este lugar las autoridades ya habían buscado sin encontrar nada. Una primera autopsia que se le realizó determinó que la causa de su deceso se debió a una contusión profunda de cráneo y fue declarada como un accidente. Pero esta versión los familiares de Devani no la creyeron. Su padre dijo que el cuerpo de su hija fue sembrado en la cisterna donde fue hallada, y el caso sería investigado como un feminicidio. El 12 de mayo se dio a conocer la existencia de otros 15 videos de las cámaras de seguridad de la zona. Asimismo, se realizó una segunda autopsia en donde decía que la causa de su deceso fue provocada por golpes severos en la cabeza y signos de abuso, y que todo fue antes de llegar a la cisterna, sin presentar signos de ahogamiento. Pero nada fue suficiente y el 1 de julio se le realizó una tercera autopsia, en donde se estableció que la causa de su deceso fue debido a asfixia por sofocación, que fue de 3 a 5 días antes del día en que fue localizada. No se encontraron evidencias de abuso y se reiteró que no fue asfixia por sumersión. Desde enero del 2023 y hasta el momento, solo están imputadas 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla, que están acusadas de falsedad de declaraciones y encubrimiento de información, y todavía no han dado ninguna versión. Han pasado 2 años de este suceso y que conmocionó a un país, y sigue sin haber resultados ni justicia. Este caso causó revuelo internacional por la imagen que se viralizó en redes sociales, donde Devani aparece a un lado de la carretera y se convirtió en un símbolo de los feminicidios en México, continuando en el punto de partida. El padre de Devani, el señor Mario, aseguró que la Fiscalía de Nuevo León llevó y lleva muy mal la investigación del caso de su hija, porque hicieron un mugrero. También dijo que hay varias hipótesis sobre los hechos y solo esperan que de alguna manera, ya dentro de esas hipótesis, pueda salir algún responsable. Como un hecho curioso, el señor Mario, padre de Devani, motivado por el caso de su hija, se lanzó a candidato a diputado federal por el opositor Movimiento Ciudadano MC de las elecciones del 2024, que buscaba impulsar leyes en contra de la desaparición y el feminicidio para que más familias en México no vivan una tragedia igual. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. Un relato que nos deja con un profundo sentimiento de indignación, al igual que muchos otros que hemos compartido. Lo que le sucedió a Devani es muy lamentable y a la fecha los padres siguen buscando la verdad para saber qué fue lo que pasó con su hija y que haya justicia en este caso tan mediático. Su desaparición y posterior hallazgo se han convertido en un símbolo de la crisis de feminicidios y violencia de género en el país. Nos vemos en un próximo videíto amigos. Les agradezco mucho por acompañarnos en esta entrega. Si disfrutaron del contenido y les pareció interesante e informativo, no olviden darle un me gusta. También me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso. No duden en dejar sus comentarios, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que promueva la reflexión y sobre todo conciencia. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.